Hola, mi nombre es Dayana Insaurralde y en esta ocasión voy a explicar de qué trata la ingeniería didáctica. La ingeniería didáctica aparece en la didáctica de la matemática francesa a principios de los años 80. Surge como una metodología para las realizaciones tecnológicas de los hallazgos de la teoría de situaciones didácticas y la de la transposición didáctica. Bien, la ingeniería didáctica para realizar un proyecto determinado se basa en los conocimientos científicos de su dominio y acepta someterse a un control de tipo científico. La ingeniería didáctica se utiliza en didáctica de la matemática como una doble función. Por un lado, como metodología de investigación y por otro lado, como producciones de situaciones de enseñanza y aprendizaje. El término ingeniería didáctica designa un conjunto de secuencias de clase concebidas, organizadas y articuladas en el tiempo, de forma coherente por un profesor o por un ingeniero para efectuar un proyecto de aprendizaje de un contenido matemático dado para un grupo concreto de alumnos. Artigue distingue varias dimensiones ligadas a los procesos de construcción de ingenierías didácticas. En primer lugar, tenemos la dimensión epistemológica, asociada a las características del saber puesto en funcionamiento. La dimensión cognitiva, asociada a las características cognitivas de los alumnos de los que se dirige la enseñanza. Y por último, la dimensión didáctica, asociada a las características del funcionamiento del sistema de enseñanza. Cuando nos referimos a la metodología de investigación, la ingeniería didáctica se caracteriza por dos puntos. El primero, por un esquema experimental basado en las realizaciones didácticas en el aula, es decir, sobre la concepción, la realización, la observación y el análisis de secuencia de enseñanza. Por otro lado, por el registro de los estudios de caso y por la validación, que es esencialmente interna, por supuesto, y es basada en la confrontación entre el análisis a priori y a posteriori. La realización didáctica se basa en dos niveles de ingeniería didáctica. En primer lugar, tenemos el nivel microingeniería, en la cual las investigaciones a este nivel son las que tienen por objeto de estudio el nivel determinado de un tema. Son locales y tienen en cuenta principalmente la complejidad de los fenómenos en el aula. Luego tenemos el nivel macroingeniería, que permiten componer la complejidad de las investigaciones de microingeniería con la base de los fenómenos asociados a la duración de las relaciones entre enseñanza y aprendizaje. Existen 4 fases de la metodología de la ingeniería didáctica. La primera fase consiste en los análisis preliminares, es decir, que están involucrados diferentes etapas: analizar epistemológicamente los contenidos contemplados en la enseñanza, analizar la enseñanza tradicional y sus efectos, analizar las concepciones de los estudiantes, de las dificultades y de los obstáculos que determinan su evolución, y finalmente analizar el campo de restricciones donde se va a situar la realización didáctica. La segunda fase consiste ya en la concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas. Entonces, en esta segunda fase, el investigador toma la decisión de actuar sobre un determinado número de variables llamadas variables de comando. Artigue distingue dos tipos de variables de comando: las variables macrodidácticas o globales y las variables microdidácticas o locales. Dentro de las variables macrodidácticas o globales, concierne a la organización global de la ingeniería, mientras que las variables microdidácticas o locales concierne a la organización local de la ingeniería, es decir, a la organización de una secuencia o fase. La tercera fase supone una experimentación. Supone entonces, valga la redundancia, la explicitación de los objetivos y condiciones
de la realización de la investigación a los estudiantes que participarán de la experimentación. Supone también el establecimiento del contrato didáctico, la aplicación de los instrumentos de investigación y el registro de las observaciones realizadas durante la experimentación. Y en la última fase, análisis y posteriores y evaluación, en esta, la ingeniería didáctica se basa en un conjunto de datos recolectados a lo largo de la experimentación, es decir, las observaciones realizadas de la secuencia de enseñanza